Hola chicos, buen día. Anaí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, buenos Hola, hola, días. buen día. Buenos días, sí te escuchas perfectamente. Buenos días, hola, hola. ¿Me oyen? Buenos días. Al parecer tú no nos escuchas. Ya los escucho. No los escuchaba, pero ya te escuché, Anaí. Ok, buenos días. Buen día. Buenos días, maestra. Ahora sí. Ahora sí. Ya casi es el puente de Día de Muertos, ¿no, muchachos? Oigan, ¿cómo les va? ¿Cómo les va en el semestre? ¿Cómo van? Alguien que me cuente cómo va, una o dos personas o tres. ¿Cómo van? Pues Ajá. debo echarle ganitas, más ganitas. Yo me puedo desahogar, profesor. Sí, a ver. Este, o sea, siento que la carrera o la licenciatura en general no está diseñada para estudiar y trabajar. La verdad, a los compañeros que puedan no trabajar durante la licenciatura, aprovechenlo porque la verdad no se puede. Yo ¿Tú lo estoy, trabajas, Julio? sí, sí, pero no, ya, yo siento que ya reprobé ahí dos materias, entre ellas la siguiente que sería contra. Híjole. Pues es que sí está complicado porque tienen una fuerte carga de lectura, ¿no? Y luego algunos maestros dejan muchas tareas, pero sobre todo porque tienen mucho que leer. Entonces, pues si trabajas todo el día o una buena parte del día, entonces eso significa que tienes que leer en la noche y pues quedan pocas horas, ¿no? Sí, yo siento que el tema sería pues las tareas, porque en general, o sea, cualquier tipo de tarea, ¿no? O sea, no solo lectura. Eh, yo siento que cualquier tipo de tarea, o sea, una que no hagas, a lo mejor repercute, no sé, en una calificación en un porcentaje alto y pues no solamente en el porcentaje de, digamos, de calificación, sino en el porcentaje también de aprendizaje. Por ejemplo, aquí en esta materia en particular, una lectura que no hagas, pues significa a lo mejor perderte de, no sé, 5 clases. Este, y pues es una consecuencia, una bolita de nieve que se va acumulando. Por ejemplo, en el Claro, caso de aquí, si no lees, no sé, Head Runner, ¿no? Ya no supiste de qué trataba la siguiente lectura porque era su base, ¿no? O su fundamento. Y pues a lo mejor no solamente del examen se va a repercutir, sino también en las clases. Y pues ahorita como estamos en un nivel introductorio, a lo mejor también puede repercutir en otros semestres. Pero pues sí, ese es mi desahogo. ay, pues no queda más que tratar de organizarte cada vez mejor, Julio. O sea, no hay más, ¿no? Hacer lo posible por organizarte. Y difícil, pero pues Yo sí. sé. Además, el tema de estar también así con la pandemia lo hace complicado, ¿no? Siempre es mejor dar la clase en el salón. Yo siempre lo digo, la verdad es que uno es maestro, pues que aprende y sabe dar clases de manera presencial y los mira y todo eso, pero así con la distancia está más complicado. Pero bueno, Julio, pues ni modo, quedará organizarte mejor. No, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, cuando uno tiene que trabajar, pues no hay no hay para dónde moverse. Claro, Pero qué bueno que estés haciendo el esfuerzo, Julio, de trabajar y de estudiar. Y no sí, vayas a dejar la escuela de ninguna manera. pues sí, ya sería mi segunda deserción si la dejo ir a regresar, la verdad es que sí lo veo complicado. Si no la puedes dejar, no, tendrás que buscar después algún apoyo de beca o algo así, pero no dejarla. No dejarla, porque además esto en un futuro te garantiza incluso un mejor empleo y un mejor salario, ¿no? Entonces, siempre tienen que apostarle por terminar la universidad. Pero a ver, alguien más, ¿cómo le está yendo en el semestre? ¿O sufren mucho y no lo quieren compartir? Ay, a ver, Ay, alguien más. igual y sí, Ángeles, uno ya vive pensando nada más en el puente. Sí, oye, qué horror. Bueno, tú también la tienes complicada con la maestría, ¿no, Anaí? Sí, la verdad sí. Pero bueno, pues ya casi acaba el semestre, véanlo así. Y además aquí ya no nos faltan tantas lecturas en esta clase, ¿no, Anaí? Ya llevamos una buena parte avanzada. Oigan, Sí, ya. chicos, les recuerdo que para que tienen la posibilidad de tener un punto 5 sobre calificación final, por si alguien quiere exponer, porque en efecto el semestre se está acabando y no están exponiendo y a veces eso les ayuda a subir el promedio, ¿no? Entonces, hay nada más para recordarles.
Oigan, pues hoy teníamos que hacer una lectura muy chiquita, ¿verdad, Anaí? ¿Sí les avisaste lo que tenían que leer para hoy? Sí, así es. Entonces, es una lectura súper chiquita, que es la de Barnes para entender la aparición de la fábrica. Entonces, más de que igual vamos a tener una clase corta porque pues era una lectura muy chiquita y es como muy, pues muy estructurada la lectura. Ana, y la siguiente sesión que sigue. Vamos a ver la Revolución Francesa. Y ya todos tienen el texto, ¿verdad? Eh, ese texto, bueno, está pesado, se tiene que descargar, pero ese texto quedamos que yo lo expongo. Ajá, Es la ok. introducción. Es la introducción de la siguiente. Se descarga, bueno, está el link en el apartado respectivo a la Revolución Francesa. Y bueno, pues sí, lo voy a exponer pues yo. Ok, gracias, Anay. Entonces, para que todos sepan que la siguiente sesión vemos Revolución Francesa, el link lo tienen en el Classroom, ahí donde dice Revolución Francesa, y lo que hoy vamos a ver es como la consecuencia de la Revolución Industrial, o la consecuencia de la Revolución Industrial en general, pues, ¿no? Y una de las principales consecuencias justamente es la aparición de la fábrica. ¿Alguien me puede decir qué es la fábrica o cómo la define o con qué se quedan del autor, pues, en general? ¿Qué es esto de la fábrica? Edmundo, ¿andas por aquí? Edmundo Díaz Valderas. Edmundo, Sí, a ver. buenos días, profesora. Buen día. ¿Qué es una fábrica? O sea, ¿con qué te Bueno, quedaste después de la para lectura? mí una fábrica Ajá, es como es un espacio donde se produce un bien para sí, un bien, ujú, pero en escalas grandes. muy bien. Ok. En la misma fábrica puede existir, pues bueno, los trabajadores y todo eso. ¿Y por qué la fábrica es una innovación? ¿Por qué es algo nuevo en el mundo? ¿Edmundo o alguien más? No sé si tú tengas por ahí una respuesta, Edmundo. ¿Por qué sería algo nuevo la fábrica, una innovación en el mundo económico? Porque antes no existían, ¿Y por qué no existían antes? a lo mejor porque no existían las herramientas necesarias, ¿no? Como la máquina de vapor, este, y otras así de su estilo, ¿no? Ok, sale Edmundo. Gracias. A ver, alguien más, además de lo que dice Edmundo, ¿por qué antes no existían las fábricas? Porque en efecto son una innovación, es algo nuevo en el mundo. ¿Por qué antes no existían? A ver, alguien más que nos dé su opinión. Fernando, Eli Fernando. Ya, maestra. A ver. Porque antes se utilizaba más, o sea, si no había como esos avances científicos Ajá. y se utilizaban más ¿cómo se le llama? O sea, si las personas, la mano de obra. Ajá. Bueno, acá en Mm, la fábrica tenemos un gran uso de mano de obra. O sea, sí, como que a ver, sí, perdón, Fernando, sí. pero hay como ya esos avances más científicos Ujú, que ayudan como a que las cosas no se tarden varios días o varias o tantas horas de trabajo. ujú. O- Mm, o- ajá, ok, Fernando, gracias. A ver, alguien más que me diga y que contribuya esta como de por qué. A ver, Carlos Peralta. Porque antes no había industrialización, Ok. ¿Y por no qué había no la habían? necesidad ¿Y por pues, qué? de fabricar tanto, ¿no? Ajá, ok. Porque no había comercio, tal vez. Ok, porque no había comercio, no tenemos demanda. Muy bien. A ver, Uriel. Gracias, Carlos. A ver, Uriel. Bueno, usted pregunta que por qué antes no había como esta Fábricas. fábrica. Eh, bueno, se supone que con base a la lectura anterior, era porque no existía como ese nivel calórico en la población que incentivara a la creación de nueva tecnología, porque antes nada más se centraban en producir el alimento. Una vez teniendo pues ese excedente calórico o de alimento, se pudieron centrar en crear las fábricas.
Ok, Uriel, me parece que contribuye a explicar por qué no existían antes. Gracias. Diego. Podría ser porque ah, el capitalista con una nueva organización social ve que puede contratar a muchas personas y de todas formas así pagarles salarios bajos y termina siendo como una optimización de la creación de los recursos. Muy bien. Ajá, sí, de acuerdo. Aurora. Bueno, también porque, bueno, primero la manufactura y sus elementos se llevaban a cabo en un sistema doméstico y Ajá. ya cuando aparece la fábrica, pues ya se concentra y se controla el trabajo. Él lo menciona como una forma moderna de concentrar y controlar el trabajo. Muy bien. A ver, ¿me puedes repetir la primera parte? Porque en un principio había un sistema doméstico donde se llevaba a cabo la manufactura en los distritos rurales. Ok, me gusta esa respuesta. Lo voy a poner así tal cual, o sea, lo que todos me dijeron en realidad es correcto y contribuye, pero la idea como central es esta, porque antes se producía con un sistema doméstico. Y por muchos siglos, ¿cuál fue ese sistema doméstico? Por muchos siglos fueron los gremios. Le voy a poner mejor en el feudalismo. En el feudalismo. O sea, como si, a ver, como para poder organizar esta respuesta, porque sí es importante esto de por qué, denme un segundito, nada más déjenme acomodo esto. O sea, la pregunta que les estoy haciendo en realidad es un poco para que podamos enlazar, o sea, para que podamos ir entendiendo, gracias Aurora, para que podamos ir entendiendo como esta lógica del mundo capitalista. O sea, en realidad lo que estamos viendo nosotros con esta lectura es que, porque acabamos de ver además revolución industrial, o sea, esta lectura está completamente ligada con la revolución industrial. Nosotros veíamos con la lectura de Rondo Cameron que el resultado final de la revolución industrial es el surgimiento de la fábrica con las características que ustedes ya estudiaron en la lectura anterior. Esta lectura simplemente es para ampliar un poquito lo que ya vimos con la lectura anterior. Entonces, lo cierto es que las fábricas son una innovación. Ya todos un poco ya contribuyeron con esta respuesta de, pero ¿por qué son una innovación? Entonces, en efecto, tiene que ver con que antes se producía con un sistema doméstico. En el feudalismo se produce en gremios. Entonces, para que nosotros pudiéramos llegar a este tipo de producción, ¿qué ocurrió? ¿Qué tuvo que haber ocurrido? Tuvo que haber ocurrido una revolución industrial. Entonces, son un resultado, las fábricas, mejor lo voy a poner así. Las fábricas son un resultado de la revolución industrial. Entonces, les voy a hacer una pregunta que se parece mucho a la anterior, pero para ver si podemos tener una respuesta como más puntual. ¿Por qué antes no existían fábricas? Entonces, por ahí me dijeron que antes no existían fábricas porque... espérenme tantito. Me decían que antes no existían fábricas, por ejemplo, porque no estaba la tecnología. ¿Y por qué no existe la tecnología? A ver, cuéntenme, necesito su participación. Porque yo ya me sé esto, necesito que ustedes sean los que como que puedan agarrar esta lógica. O sea, lo que estamos viendo es que las fábricas, insisto, son una innovación. Antes no existían las fábricas. Ustedes ya vieron que entre las características que tienen las fábricas es que esto es un espacio físico donde se centraliza el trabajo.
O sea, ya tenemos un espacio, una bodega donde tenemos maquinaria y mano de obra y materias primas. Ahorita vamos a ver qué es lo que eso permite, que un poco ya lo veíamos también en la lectura de Rondo Cameron. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me digan es por qué antes no había fábricas, por qué es en este momento que surgen las fábricas con la revolución industrial. Entonces, ¿me pueden ayudar como a analizar eso? ¿Por qué antes no existen fábricas? Me dicen que no hay la tecnología. ¿Por qué antes no había la tecnología? A ver, ¿quién dice yo? A ver, Julio. Eh, Pienso que es el tema de que se está saliendo, bueno, históricamente se salió del feudalismo donde no se requería un exceso de nada. Y en el momento de que ya se requiere el exceso, hay personas que se van a dedicar a buscar la forma de producir más bienes. El tema de las fábricas en específico es una forma en la que ya hay un excedente tanto a nivel de bienes como se está buscando un excedente económico. Y aquí la fábrica demuestra el resultado de un ingenio, una innovación para producir más con menos tiempo. Ok, me encanta la respuesta. Gracias, Julio. A ver, ¿alguien más? Muy buena respuesta. A ver, ¿alguien más? Por favor. Ricardo Hernández, ¿estás por aquí? Sí, maestra, A buenos ver, días. buen día. Justamente creo que lo que iba a decir, justo lo iba a poner, y es que con lo de la especialización del trabajo, se vio que era mucho más fácil la especialización del trabajo para producir más bienes, y como ya habían dicho Julio y Fernando, pues era una población de autoconsumo. Entonces, conforme fue creciendo la población con el crecimiento de, de las máquinas, pues se fue necesitando más alimentos, más producción de bienes. Entonces, junto con la especialización del trabajo y la división, pues eso ayudó a favorecer a, a la creación de más productos. Ok, Ricardo, ¿y por qué se requiere producir más bienes? O sea, porque esa es la clave en realidad. O sea, lo que tenemos con la fábrica es que es como el resultado de un conjunto de innovaciones. Entonces, y la fábrica nos permite tener una mayor productividad. Entonces, para poder haber llegado a eso, quiere decir que los industriales o los empresarios tuvieron que haber tenido un incentivo para poder crecer la producción. ¿Cuál fue ese incentivo, Ricardo? O sea, ¿por qué producir más bienes? ¿Qué pasa en el mundo que se requieren más bienes? Eh, mm, no, eh, creo que no estoy correcto, pero era básicamente por lo de que los siervos habían sido expulsados de sus campos, ¿no? Entonces se vieron obligados a introducirse poco a poco al, al medio de la industria. Entonces, pues también fue esa parte, ¿no? De que se vieron en la necesidad de buscar formas de satisfacer sus necesidades, ¿no? Ajá. Entonces, pues sería básicamente eso, que también fue que todo esto de los cercados, pues hizo que la población se empezara a acoplar al trabajo industrial y a los salarios. Muy bien. Está muy bien la liga, Ricardo. Muchas gracias. A ver, Aurora. Bueno, complementando precisamente porque se empieza a ampliar el mercado y empieza lo que llama el autor como una revolución comercial, donde se necesita una venta potencial de artículos manufacturados y por lo tanto eso lleva a que haya una producción en gran escala y vayan creciendo las ciudades y haya más trabajadores. Muy bien, Aurora. A ver, ¿alguien más?
Diego Garza. Diego Garza, ¿andas por aquí? Sí, pero A ver, creo que ya está bien complementado. Yo no tengo nada más que decir. no, haznos un resumen de lo que dijeron entonces. No sé, sí quiero Pues escucharlos, a ver. en general, Sí, sí. todo esto se da, a ver, en el feudalismo hay un cambio social y en el cambio social se va a los gremios y de los gremios ahora pasa lo mismo porque se busca como una optimización del trabajo. Estos capitalistas crean las fábricas y estas fábricas permiten esta especialización del trabajo de la que estamos hablando y cada quien hace pues lo suyo. Diego, te fuiste bien rápido. Oh. No, a ver, no, pero la pregunta es así como bien clarita. O sea, la idea, Diego, bueno, todos, ya te dejo de torturar, Diego. La idea es que queremos saber por qué las fábricas son una innovación. Bueno, ya lo dijimos, me parece que lo dijeron muy bien, es una respuesta histórica, porque por muchos siglos los hombres produjeron sus propios bienes para satisfacer sus necesidades. Con la caída del feudalismo, las ciudades comienzan a crecer. No nos vamos a meter ya con este tema de cercamientos. Digo, tienen razón, fue por el tema de cercamientos, por la migración del campo a la ciudad, ¿no? Que ustedes ya conocen bien. Y entonces las ciudades comienzan a crecer. Cuando la gente ya está en las ciudades, ya no tiene el pedacito de tierra para poder producir sus alimentos. Tampoco ya pueden producir la ropa, o al menos ya no lo hacen tanto. La gente llega a las ciudades y tiene que trabajar. Entonces tiene que emplear en estos obrajes. Decíamos que en un primer momento los obrajes no pudieron haber absorbido a toda la población, ¿no? Entonces teníamos a mucha población que no tenía empleo, pues porque tuvo que haber una etapa como de equilibrio y de adaptación para que toda esta población que iba llegando de manera masiva del campo se pudiera ser absorbida por el obraje. Y obviamente la gente en las ciudades, pues como ya no tiene este pedacito de tierra, pues tiene que acudir al mercado. O sea, me parece que la clave es esta, cuando la población tiene que acudir al mercado. Ese es como el tremendo cambio que hay. Porque eso es lo que hace en realidad que en el mercado, pues ya están demandándose más alimentos, más ropa, más bienes en general, y sobre todo textiles, sobre todo el tema de la ropa y lo de los alimentos también, y el tema también de la vivienda, por ejemplo, o sea, todo todos los bienes que se requieren para satisfacer las necesidades de una persona que ya no las puede satisfacer por sí misma. Por eso aquí les puse que los hombres y las mujeres ya no producen los bienes para satisfacer sus necesidades. Tienen que acudir al mercado. O sea, la clave es esa. Cuando la gente va al mercado, entonces el mercado crece. Y en el mercado, ¿quién es el que provee de bienes, muchachos? A ver, Aurora, cuando uno va al mercado, ¿quién provee de bienes? ¿Quiénes son? ¿O alguien más? El comerciante. El comerciante, pero en este caso, en este momento de la historia que estamos estudiando, de la revolución industrial, el comerciante es el mismo productor, porque acuérdense que aquí las empresas son chiquitas, se los he dicho muchas veces. Tenemos unas empresas súper chiquitas donde en realidad el que produce es el mismo que comercia normalmente. Entonces, aquí lo que está pasando en realidad es que los productores, que son los productores, empresarios industriales, dueños de la empresa o de la fábrica, como le quieran decir, son los que tienen el incentivo para poder producir más. ¿Y por qué tienen el incentivo para poder producir más? Se los voy a poner aquí abajo. Yo creo que, bueno, yo nada más me la paso abriendo aquí. Hay un incentivo, porque quiero que quede como así de clarito, hay un incentivo para producir más, porque está creciendo la demanda de la población en las ciudades, que es creciente. O sea, cada vez están creciendo más las ciudades. Y las ciudades cada vez crecen más. Entonces, lo lógico es que la gente que está en las ciudades, pues, demande bienes. Y entonces, como está este incentivo, entonces el productor, pues, aumenta la producción. Tiene la necesidad de incrementar la producción. Esto es lo que nos va a llevar a la revolución industrial. Cuando el productor tiene que incrementar la producción y entonces tiene que ponerse creativo y tiene que idear
idea cómo, pues cómo crecer la producción, o sea, tal cual eso, cómo aumentar la producción. Y de ahí viene justamente este tema pues, de la revolución industrial. Cuando tiene que hacer esto, entonces tiene que, para poder incrementar la producción, tiene que aumentar la población contratada y tiene que comprar más materias primas. Y entonces viene todo este tema de las innovaciones para ser más productivo. Ya sé que lo puse súper básico y así con bolitas y palitos, nadie se ofenda, pero me parece que sí tiene que quedar como muy claro. Déjenme hago esto porque se haga más grande. ¿Sí está clara la idea, muchachos? O sea, ¿por qué no tenemos antes fábricas? Antes no teníamos fábricas porque no se requerían, porque las fábricas lo que permiten es tener una gran productividad. Entonces, en realidad, como esta gran productividad o tener más productos, que es el resultado de la gran productividad, pues antes no era necesario, o sea, no era necesario porque la gente no iba al mercado para satisfacer sus necesidades, la gente satisfacía sus necesidades solita. Cuando viene todo este proceso de que vamos acercándonos al mercantilismo y vamos dejando atrás el feudalismo, crecen las ciudades. Entonces crecen las ciudades y crece la demanda de la población en las ciudades. Porque la fábrica, ¿dónde surge? Pues en la propia ciudad. Entonces, la gente, para poder satisfacer las necesidades, tiene que ir al mercado. En este mercado es abastecido justamente por las empresas o por los productores. Estos productores, entonces, ya cuando tienen la demanda, cuando tienen esta demanda de la población, entonces sí dicen, ay, tenemos que producir más porque nos están pidiendo más bienes, nos quieren comprar más. Entonces, para poder producir más, tienen que contratar a más personas. Bueno, me le voy a poner aquí los trabajadores para que no haya no haya pierdas. Tienen que contratar más personas, comprar más materias primas, y en ese sentido viene todo este tema de las innovaciones. Cuando están contratando a los trabajadores, estos trabajadores van a recibir un salario. Con ese salario van al mercado y demandan más bienes. Entonces es como un círculo virtuoso del capitalismo. Y eso por supuesto que nos lleva pues, a una división del trabajo y una especialización del trabajo. Entonces, este es el motivo por el cual no tenemos fábricas antes entonces. Porque este mercado no había demanda. O sea, en realidad me parece que esa es la clave. No hay demanda. Y tiene que ver con que la gente no acudía al mercado para satisfacer las necesidades. ¿Sí está claro para todos? A ver, díganme si está clara esa idea, porque sí es muy importante porque tenemos que ir ligando las lecturas que hacemos. ¿Está claro para todos esto de por qué son una innovación las fábricas y por qué antes no había fábricas? ¿Y por qué surgen a partir de la revolución industrial? Muchachos, ¿está claro? Sí, está claro. Sí, bueno. Sí, maestra. Conste. Sí, profesora. Entonces, ahora sí llegando ya a la lectura de Barnes, lo que nos dice Barnes es que justamente con la revolución industrial se va a transformar el modo de aplicar el trabajo del hombre al proceso productivo, ¿no? O sea, va a cambiar completamente el devenir de la humanidad a partir de la revolución industrial y a partir de la aparición de la fábrica. En la fábrica lo que tenemos es que el mercado el trabajo se va a concentrar y vamos a tener un mayor control del trabajo. Y bueno, al final la fábrica se va a volver como la forma de producción dominante, ¿no? Ya dijimos que en realidad, pues este tema de la fábrica, de por qué surge, obedece a una ampliación del mercado, que es lo que ahorita ya explicábamos con mucho detalle. Y cuando se amplía el mercado, porque la gente cada vez más va al mercado para satisfacer sus necesidades, crece la demanda. Entonces, cuando crece la demanda, hay un incentivo para que el productor produzca más, para que produzca a gran escala, ¿no? Y entonces, la industria evidentemente y esta fábrica va a surgir en las ciudades, donde tenemos un amplio mercado y tenemos una oferta de trabajo. Es lo que va a pasar en las ciudades, ya lo vimos. Ahora bien, el autor nos dice que las fábricas se van a concentrar, bueno, no van a aparecer en todas las ciudades.
¿En qué ciudades van a aparecer las fábricas? En ciudades que tienen fuerza hidráulica, o sea, donde hay como ríos, en ciudades donde hay hierro y donde hay carbón. Normalmente es donde donde va a aparecer la fábrica y donde va a surgir la revolución industrial. Ahora bien, si bien la fábrica ya se vuelve como como se va a volver la principal forma de producción, eso no quiere decir que no existan otras. La fábrica va a coexistir con el trabajo a domicilio y con el trabajo artesanal. ¿Qué es el trabajo a domicilio? ¿Alguien me lo puede recordar? Ya lo hemos visto varias veces en la clase. ¿Qué es el trabajo a domicilio? José Calleja, ¿estás por aquí? José Calleja. José. Anaí, podemos poner en la lista que José quien no se conectó y luego se fue a dormir, por favor. Inés Medrano. Inés Medrano. Aquí estoy. Inés Medrano, ¿qué es el trabajo? Inés, perdón, ¿qué es el trabajo a domicilio? ¿O a qué te suena el trabajo a domicilio si no lo recuerdas? Es cuando se puede realizar desde el domicilio, donde ahí se pueden satisfacer las necesidades que las demás personas requieren. Ajá, ¿y cómo sería? O sea, operativamente, ¿cómo sería el trabajo a domicilio? ¿En qué consiste? En tal vez establecer el negocio en las casas. No sé, la primera idea que me llegó cuando, o sea, tuve el concepto, no sé, sería como panaderías, bueno, como un ejemplo. No, ese no es el trabajo a domicilio. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Ya no sé ni en cuál lectura, que platicábamos que en realidad en el mercantilismo, cuando vienen todos estos cambios y se quiere comenzar a producir más, pero todavía tenemos como una legislación pues que prohíbe que crezca la producción, que cambie el precio, porque es una legislación muy basada en los gremios. Entonces, en realidad el trabajo a domicilio es una manera de brincarse a los gremios del trabajo artesanal, porque lo que va a hacer el productor no es ir con un gremio para que le produzca el bien, sino que va a llevarle a la gente a su casa la materia prima y le vas a decir, no sé, voy a poner un ejemplo inventado completamente, ¿eh? Necesito hacer camisas. Entonces, te voy a llevar la tela para que tú en tu casa, con esta tela que te estoy dando, me cortes, hagas el corte, el patrón de la camisa y después lo cortes y lo cosas. Eso es el trabajo a domicilio. Cuando a la gente le llevan la materia prima y le dicen exactamente qué tiene que hacer. No es que la gente tenga un negocio por sí misma, porque es un poco lo que me dices, Inés, ¿no? No, no se trata de que la gente tenga su negocio, sino que más bien es como, ¿saben a qué se parece? Que no quiero caer en anacronismos, pero piensen en la maquila. O sea, al final la maquila es eso, que llegan a un espacio y le dicen a la gente, toma, con esta materia prima tienes que hacer tal proceso productivo. Entonces, un poco pasa lo mismo acá. Llegan a la casa de la gente, le dan la materia prima, le dan como las herramientas o instrumentos necesarios, le dicen qué tiene que hacer y al cabo de una semana regresan por lo que la gente produjo en su casa. De esa manera se evitan todas las trabas justamente del mundo gremial, del mundo artesanal. Está claro que es el trabajo a domicilio porque es como la tercera vez que lo vemos en la clase. Entonces, ese es el trabajo a domicilio, que el productor va y lo deja en la casa de la persona que va a hacer el trabajo, le deja la materia prima, le deja las herramientas de trabajo, le dice qué es lo que tiene que hacer, acuerdan la paga y al cabo de una semana la persona regresa, el empresario o el productor regresa por lo que tiene que producir la persona o la familia, porque a veces en este trabajo a domicilio se involucra toda la familia. Es como una especie de trabajo a destajo. Entonces, va a seguir existiendo. Todavía a la gente le van a llevar trabajo a su casa. ¿Y qué es el trabajo artesanal? Bueno, pues es el trabajo gremial. Ya no tengo que explicarlo más. Es el que todos conocemos, el que se hace por la gente que por casi que décadas, siglos y milenios, sus familias han estado metidas en la producción pues del hierro, de los sombreros, de los perfumes, del bien que se les ocurra que lo produjeran antes los gremios. Entonces, si bien la fábrica se va a volver como el principal elemento de producción, el trabajo a domicilio y el trabajo artesanal no desaparecen. Ahora bien, a partir de que surge la fábrica, ¿sí, Julio? Bueno, no sé si se pueda contestar.
¿Actualmente cree que este tipo de producción se puede ejercer? Es decir, aquí o sea, en la ciudad, ejerciéndolo actualmente. Pues sí, ¿por qué no? Mm, por el tema de la calidad, o sea, de los filtros de calidad. Mm, Pues es que en realidad depende de qué le encargues a la gente, pero en realidad podría seguir funcionando con trabajo a domicilio. Posiblemente existan empresas piensen en el centro histórico a lo mejor de la Ciudad de México, que tenemos unos empresarios medianos, ¿no? Que no son los grandes empresarios, pero tampoco son los chiquitos. Algunos se dedican simplemente a la importación de bienes de China y es lo que nos venden en el centro. Pero también tenemos a gente que sí produce bienes. O sea, yo pienso, por ejemplo, en todas estas tiendas de ropa, pero que son como de diseñadores mexicanos, no conocidos, sino pues así estos que están en esta calle de Izazaga, o los vestidos de novia, los de 15 años y ese tipo de vestidos. O sea, en realidad tú tienes al empresario que te está vendiendo las cosas en el centro, en las tiendas de ropa, ¿no? Que insisto, no es esta ropa que se importa, sino ropa que se produce acá a nivel nacional y que se diseña a nivel nacional. Entonces, seguramente mucha de esta ropa es posible, depende de la ropa, es posible que alguna no se trabaje como en la fábrica, porque tampoco es tanto lo que venden. Es posible que haya trabajo a domicilio ahí, sobre todo con este tema, por ejemplo, de los vestidos de novias y 15 años y primeras comuniones. Es muy posible que eso lo hagan personas que se dedican a esto de la costura y lo hagan en sus casas. Posiblemente, ¿no? O sea, digo, se me ocurre ese ejemplo, pero en realidad hasta la fecha el trabajo a domicilio y el trabajo artesanal existen. Por ejemplo, este trabajo a domicilio en realidad se parece mucho a lo que a lo que se hace en las maquilas. Incluso la fábrica, con estas características que estamos viendo en este momento, es una cosa que ahorita pasa en las maquilas, porque la propia fábrica es un concepto que va a evolucionar y se van a volver súper modernas, pero algunas fábricas se van a quedar con las características que estamos viendo en esta lectura de Barnes, como las propias maquilas. Entonces, Julio, es muy posible que sí exista este tipo de trabajo a domicilio. Déjenme pensar en otra. Quizá la producción de muebles también, a lo mejor hay un tema de producción de muebles que tampoco se hace necesariamente en una fábrica. Es posible que algunos carpinteros les encarguen maquilar muebles y los tengan que hacer en su casa. Esa es la producción a domicilio. Son los ejemplos que ahora se me ocurren, pero definitivamente todavía existe. Ahora bien, yo les decía que a partir de que la fábrica surge, los fabricantes van a comer, porque al final detrás de cada fábrica hay un empresario y hay un dueño. Entonces van a comenzar a competir entre sí. Y para poder competir entre sí, bueno, ¿para qué quieren competir? Compiten para acaparar mercado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es estar vendiendo, o sea, lo que quieren es vender para tener mayores ganancias. ¿Y qué tienen que hacer para poder vender? Bueno, pues mantener bajos precios, y para mantener bajos precios hay como de dos vías. Una es reducir costos. Tenemos unos costos variables que son la mano de obra y la materia prima y unos costos que son fijos. Y son fijos en realidad porque son costos, digamos que, o sea, no es que en un contrato te dicen, ay, el precio va a ser este por 100 años, no. No son fijos por eso. Son costos fijos porque son costos de los que va a tener que hacer la empresa todo el tiempo, ¿no? Y esos costos van a ser en edificios, terreno, maquinaria y servicios. Los costos variables son la mano de obra y la materia prima, porque estos pueden variar. Varían en cantidad y varían en precio. Entonces, cuando se trata de reducir costos, ¿cuáles son los costos más fáciles de reducir? ¿La mano de obra o el pago de la renta de edificios, terrenos, maquinaria y servicios? Les pregunto, ¿qué es más fácil de reducir el costo? ¿Mano de obra o ¿La edificio? mano de obra? Mano de obra. ¿Por qué esto es más difícil de reducir? Porque si compraste el terreno, pues ya lo pagaste. Y si lo estás rentando, pues ya tienes ahí una renta establecida. En cambio, la mano de obra es un costo fácil de reducir. Desde que surge la fábrica, la característica es que la mano de obra va a tener como un precio muy bajo. Los salarios van a ser muy bajitos. Y tienen que ser así para poder tener costos bajos. Bajos precios, para poder vender a bajos precios. Ahora bien, el otro elemento para poder ser competitivo y tener bajos precios es estar invirtiendo todo el tiempo en investigación y desarrollo, en tecnología y en organización del trabajo, que es lo que tienen acá. Tienen que innovar en tecnología,
Ustedes ya lo vieron en la lectura de Rondo Cameron, primero con todos estos telares, pero también el trabajo se tiene que organizar diferente. Y aquí es donde viene la fábrica. En la fábrica el trabajo se va a organizar distinto. Pero además se tiene que continuar esta inversión en investigación y desarrollo. Esto va a llevar cada vez como a mayores innovaciones, mayor productividad, y es lo que puede dar la diferencia respecto a otros productores y ser más competitivo. ¿Está clara la idea? ¿Sí, muchachos? ¿Sí está clara la idea? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, desde que las empresas surgen en este momento de la historia, que estamos hablando como por ahí de la segunda parte del siglo XVIII, vienen estas innovaciones y desde ese momento de la historia no van a parar, muchachos, hasta nuestros días. O sea, las empresas desde que surgen comienzan a competir por acaparar mercado y no van a dejar de hacerlo hasta este momento. O sea, justamente por eso después de la primera revolución industrial vamos a tener una segunda y una tercera y una cuarta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo van a estar, estas innovaciones cada vez van a llegar más lejos y más lejos y más lejos, y siempre estas innovaciones van a tener la intención de vendernos, de acaparar mercado y de vender más. Y para vendernos más en un primer momento de la historia nos van a querer vender con precios bajos. Así es como van a querer conquistar al público. Pero ya más adelante, más centrado el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, nos van a querer vender cada vez más, pero ya con productos diferenciados. Y lo que nos toca en esta época para que nos vendan más es que nos vendan productos de mayor calidad, celulares con mejor cámara, colores más brillantes, diseños distintos, telas más suaves, o sea, tratan siempre de estar innovando para ver cómo pueden acaparar la mayor cantidad de mercados y sacar a la competencia. Es lo que toda empresa va a querer, sacar a su competencia. Por eso es muy importante entender que las empresas, desde que surgen, han sido competitivas. O sea, no son competitivas de los últimos años, de las últimas décadas, no, es desde el surgimiento. Es la lógica del capitalismo. Pues si no, ¿para qué un empresario pone una empresa? Es para tener ganancias. ¿Y cómo le hace para tener ganancias? Tiene que ser el mejor en el mercado. ¿Y cómo ser el mejor en el mercado? Innovando en estos elementos: tecnología, organización del trabajo e investigación y desarrollo. Es la clave. En realidad esa es la clave de los empresarios desde que surgen las empresas en el modo de producción capitalista. ¿Cuáles son las implicaciones de la generalización del uso de la maquinaria? Bueno, básicamente son 4 implicaciones. La primera, evidentemente, es la división del trabajo, en la que tenemos a máquinas que ejecutan operaciones rutinarias y a hombres y mujeres que manejan y vigilan, ¿no? Es una cosa además que va a ser, la división del trabajo ya existía antes, pero va a hacerse más sofisticada a partir del uso de la maquinaria en la fábrica. El otro tema de la maquinaria es que es costosa. ¿Quién puede comprar la maquinaria? Pues unos cuantos. Los trabajadores en general no pueden comprarla, solamente algunas personas que ya tengan como cierto monto de capital. Y entonces se comienzan a generar monopolios, pero aquí todavía es como muy temprano. O sea, más bien, más que monopolios, más bien es como se comienza a acapararse el mercado. Todavía es muy temprano para los monopolios. Eso está mal esa la mina. El otro tema es que la maquinaria además requiere energía y en las casas no hay energía. Por eso no podemos nosotros tener a la maquinaria en las casas ni en los talleres artesanales. Tenemos que tener un espacio físico que va a ser la fábrica donde poner la maquinaria. Por eso acá decíamos, bueno, no lo puse, pero por eso les decía hace ratito, que en realidad las fábricas se van a poner en lugares donde haya agua por la fuerza hidráulica, hierro y carbón, porque se requieren estas materias o estos elementos para poder echar a andar pues la propia maquinaria, ¿no? Que en este caso pues va a ser el agua y el carbón. Y van a llevar a la desaparición de talleres, pero en realidad no es que desaparezcan los talleres, se van a reducir, eso sí. Antes la manera de producir pues eran los talleres artesanales que eran los gremios, de ahí venían los talleres artesanales. Pero conforme la fábrica comienza a generalizarse, cada vez va a haber menos talleres cada vez. No desaparecen los talleres, simplemente se van a reducir el número de talleres. ¿Por qué? Pues porque ya la fábrica está compitiendo con los talleres y entonces muchos trabajadores, muchos artesanos se van a quedar sin empleo, eso sí es verdad, y van a comenzar a buscar trabajo en la fábrica o van a cambiar de ocupación, ¿no?
Lo cierto es que esta es una tremenda revolución para el propio hombre y para las, bueno, hombres y mujeres, para la humanidad, pues, y para las habilidades que vamos a desarrollar. Ahora bien, hay una serie de características de este sistema fabril. ¿Cuáles son? La primera es lo que ya les decía, que tenemos la reunión de un gran número de trabajadores en un solo establecimiento. Eso nos va a dar una serie de ventajas que tienen aquí en la lámina. Nos va a permitir la división del trabajo que nos va a llevar a crecer la productividad, pero también nos va a permitir una cosa muy importante, que es la supervisión del trabajo. Entonces, a ver, les pregunto a ustedes, si ustedes fueran empresarios de esta época, ¿por qué querrían supervisar el trabajo? O sea, ¿por qué supervisar el trabajo? A ver, digan, cuéntenme. Pues para que no estén dormidos en el trabajo, ¿no? Para que no estén dormidos en el trabajo, ¿qué más? ¿Y qué implica si están dormidos en el trabajo? Bueno, si están dormidos Como en el ahorita le trabajo. ponen falta. Sí. No está exactamente como en la clase. Claro, o sea, en realidad la cosa, lo que tú supervisas es que el trabajador esté trabajando. Y también para evitar robos, ¿no? Para evitar robos. Está bien, ajá. Entonces, que trabajen, que no roben. ¿Qué otra cosa les supervisarían? Que trabajen, que no roben. ¿Qué más? Piensen como empresarios. O sea, imagínense que tienen una fábrica. ¿Qué le supervisarían al trabajador, además de que trabaje? Evidentemente que llegue a tiempo, ¿no? Que llegue a la hora que tiene que llegar, que se vaya a la hora que se tiene que ir, que no robe. ¿Qué otra cosa? A ver, Fernando. La forma en cómo lo está haciendo. Ajá. O sea, no, explícanos. O sea. En cómo lo está diseñando, en cómo, o lo que sea, lo que se está haciendo, en cómo va quedando. ¿Y por qué tendremos que supervisarle eso, Fernando? O sea, ¿tú por qué se lo tendrás que supervisar si tú eres el dueño de la empresa? Porque quiero que mi trabajo esté bien hecho, quiero que... ¿Quieres un bien de calidad? Ajá, que tenga calidad. Muy bien, a ver, Julio. Bueno, y adicional a eso, creo que también el tema de las cantidades que produzcan, ¿no? Depende de lo que se esté hablando, pero a lo mejor llevar una cuota mínima, o sea, le pones, no sé, no se me ocurre ahorita, por ejemplo, no sé un número, ¿no? Pero 30 de algo, 30 cosas de algo, y quieres que todos los días produzca eso o más. Entonces, si no llegas a esa cuota mínima, para ti no es rentable tener a ese trabajador o ese empleado. Y pues de ahí que a lo mejor lo puedan despedir o le digan, pues no te ocupo, y ya otra persona que sí me rinda ese tiempo y me produzca esa cantidad de bienes, pues sí es más rentable y mejor tengo a esa persona que me va a dar esa cantidad o más. Muy bien. Y ya nada más para cerrar les diría que el otro tema es el desperdicio de materia prima, ¿no? O sea, que no desperdicien las materias primas, que las utilicen como a plenitud. Entonces, en ese sentido, la supervisión del trabajo es para controlar la mano de obra en el sentido de lo que me acaban de decir. ¿A qué hora llegan? ¿A qué hora se van? Cuánto tiempo se van al baño, si no están platicando, o sea, en realidad que se dediquen a trabajar. Pero también se requiere un control de la producción. ¿De la producción en qué sentido? Lo que me acaban de decir, que el trabajo, bueno, que hay una división del trabajo, que el trabajo se haga bien, que se haga con calidad, que se produzca la cantidad que se tiene que producir, ¿no? Que no haya accidentes, por ejemplo. También el cuidado de la maquinaria es muy importante, ¿no? Por eso también tiene que haber supervisión del trabajo, para que los trabajadores cuiden a la maquinaria. Y finalmente se tiene que supervisar las materias primas para que no lo roben, pero también para que no lo desperdicien o hagan un mal uso de la materia prima. Otra consecuencia de que podamos tener una fábrica donde se reúnan a los trabajadores en un solo lugar es la reducción de costos, porque tenemos un tema de economías de escala. Cuando tú tienes a los trabajadores en un solo lugar, como resultado de todo esto tienes una mayor productividad. Es a lo que te va a llevar. Te va a llevar a una mayor calidad y a productos más homogéneos. Entonces, estas son las ventajas de tener como una fábrica, ¿no? Hay concentrados a los trabajadores y a la maquinaria. Ahora bien, este tema del control sobre el trabajo y la supervisión, ¿cómo se hace?
lo que acá ya decíamos, bueno, pues en realidad se hace a través de reglamentos. Y es bueno, aquí nada más se repite lo que ya les decía, ¿no? Que se tiene que ejecución correcta del trabajo, cuidado de materias primas, vigilancia del trabajador, no malgastar el tiempo, que sea productivo, no sociabilizar, no descansos, horarios de entrada y salida, idas al baño, o sea, lo que ahorita ya decíamos. Esto, por cierto, muchachos, que puede parecer una cosa bien controladora e incluso que podría ir en contra de los derechos humanos, ¿no? Eso de no descansar, no sociabilizar, que te cuenten cuántas veces vas al baño y cuánto tiempo te tardas. Es un tema que uno pudiera parecer que se quedó en el siglo XVIII, pero lo cierto es que esta manera de organizar el trabajo pervive todavía hasta todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Después ya va a comenzar a venir este tema como ay, se me fue la palabra, este tema de la mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo ya en la última parte del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, las primeras décadas, sobre todo a partir de la gran crisis del XXIX, como que el tema va a ser cómo se mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores en general, y poco a poco se van a ir mejorando. Pero la verdad es que todavía tenemos como un largo trecho que trabajar sobre este tema de las condiciones laborales, porque yo insisto, en las maquilas en los años 80 y en los años 90, bueno, 1980 y 1990, en esas décadas, todavía teníamos este tema. O sea, las trabajadoras de la maquila de Tijuana, bueno, del norte, en general del norte del país, de México, les cuidaban con mucho los tiempos. No las dejaban ir al baño todo el tiempo. Si alguien como que se tardaba más tiempo, incluso lo dejaban encerrado en el baño. Tenían castigos corporales. Una cosa espantosa en cuanto a condiciones de trabajo o a derechos laborales. Era una cosa espantosa. Y evidentemente el trabajo en maquilas pues, es un trabajo a destajo completamente. Entonces, yo no dudo que ahorita todavía tengamos, insisto, espacios donde tengamos unos horarios laborales o unas condiciones de trabajo en las que pervivan algunos de estos elementos, ¿no? Donde tengamos ese tipo de control. Es todo un tema en realidad. Se supone que la mayoría no, pero seguramente debe de haber espacios así. Pienso en estas fábricas donde producen la ropa de Inditex, lo de Zara, H&M. ¿Quién iba a participar? Que todavía sobreviven en el mundo de los call centers, eso de que te miden los tiempos de comida y de baño. Sí. Bueno, vean, o sea, estas cosas no se van, porque en realidad saben de qué se trata todo esto, de controlar a la gente. Es un control del trabajador, de disciplinarlo para que pueda ser productivo. Entonces, para poder evitar todo este tema, o más bien para poder controlar al trabajador, se requiere inspección y reglas de trabajo. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, inspección, pues para que todo el mundo esté trabajando, pero viene una especie como de disciplina que se va a establecer a través de reglamentos sobre horas de trabajo, tareas a ejecutar, cómo te tienes que comportar. O sea, imagínense que le digan cómo comportarse, es una locura. Y cómo tiene que conducirse al interior de la fábrica. Bueno, todo esto pervive, por supuesto, ¿no? Pues es que es increíble cómo nos dicen exactamente qué tenemos que hacer y qué conducta tenemos que seguir. Ahora, por ejemplo, porque les digo que todo esto que estamos viendo no se queda en el siglo XIX. Esta manera de controlar y disciplinar al trabajador se ha hecho cada vez más sofisticada, no ha parado. O sea, en realidad nos siguen haciendo eso. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? O sea, ¿de qué manera nos controlan? O sea, ya no es un tema de ponerte un reglamento y de decirte, oye, tienes que trabajar tantas horas. Sí lo hacen, ¿no? Pero en realidad ahora lo que está de moda es el ponte la camiseta. Digo, no está mal, o sea, no está mal, pero en realidad ahorita lo que usan es este tema de que la gente se sienta como identificada con el trabajo para que quiera trabajar más horas, le dedique como toda su atención, horas extras, insisto, que esté como muy comprometido. O sea, ahora lo que están haciendo los empresarios es buscar que el trabajador por sí mismo, sin necesidad de estarle ahí como atizándolo ni nada, como por sí mismo se comprometa con la empresa. Entonces, no está mal, insisto, lo único que les digo es que esa es la manera en la que ahora se hace eso, es lo que está de moda, ponte la camiseta, ¿no? Entonces, lo que está bien, insisto, ahora es que uno llegue temprano, se vaya tarde, comas en poco tiempo, y eso es una cosa como de mucha iniciativa personal, porque pues la gente lo que quiere es quedar bien en el trabajo, evidentemente, para después tener una alza salarial o una mejor posición. Lo cierto es que la mayoría de la gente busca hacer eso y no todos pueden acceder
pues esa alza salarial o ese mejor trabajo. Es como una zanahoria. El otro tema al final también es la monotonía del trabajo. Aquí el problema es que los trabajadores van a comenzar a ejecutar una tarea muy especializada. Eso nos lleva al siguiente tema, que lo cito tal cual: desarraigo de las antiguas perspectivas intelectuales y las aficiones sociales del hombre construidas en decenas de miles de años de experiencia. O sea, a ver, déjenme ver qué dice esta lámina. No. Aquí lo que tenemos en realidad es que durante muchos siglos, ya habíamos dicho que la gente que trabajaba en el campo, pues eso se dedicaba, ¿no? Y sabían que los antepasados habían dedicado eso y también las futuras generaciones. Entonces viene como todos estos cambios que hace que eso se rompa. Pero además teníamos ya artesanos que también se habían dedicado históricamente, sus familias, como por décadas, seguramente por siglos, pues no sé, a producir ciertos bienes. Entonces, cuando viene este tema de la fábrica, en realidad aquí lo que va a pasar es que el proceso productivo se va a comenzar a escindir. Es decir, un par de zapatos o una camisa o no sé, lo que quieran. Siempre pongo el ejemplo de la ropa y de los zapatos. Ya no los va a producir una sola persona, sino que el proceso de trabajo se va a dividir en diferentes etapas. Y una persona ahora lo que va a hacer es simplemente una etapa de esa producción. De tal manera que si un día te corren, pues tú ya no sabes hacer unos zapatos porque pues, tú ya no eres artesano, ya no eres el artesano que hace zapatos o sombreros o ropa. Lo que tú sabes hacer nada más es una parte de ese proceso productivo. Por eso es muy complicado después que la gente encuentre empleo. Entonces, eso hace que el trabajo se vuelva muy monótono. O sea, en realidad tiene que ver con un tema de creatividad. O sea, los seres humanos que tenemos tanta capacidad de creatividad y de hacer cosas y de pensar, de repente toda la creatividad que tenemos se nos va porque nos dedicamos de muchos años de la vida a hacer una tarea rutinaria que no nos representa ningún reto. Yo por eso los invito a que ustedes sigan estudiando y salgan de la universidad y busquen trabajos, y espero que los encuentren, de verdad lo deseo de todo corazón, que encuentren trabajos que les permitan como explotar toda esta creatividad que ustedes tienen. Es lo que tenemos que buscar, ser creativos. O sea, de otra manera, imagínense una vida en la que toda la gente está apachurrando toda una vida un botoncito. Es el mayor reto que va a tener. Entonces yo espero que no, que tengan muchos retos ustedes en la vida para que se mantengan activos y creativos siempre. Pero bueno, al final del día, este es un resultado, esta monotonía del trabajo es un resultado de la propia fábrica. Y vamos a ver que conforme pasen las décadas y nos acerquemos más al siglo XX, este proceso de parcializar el proceso de producción se va a hacer cada vez más, pues va a ser la generalidad, se va a volver muy general. En este momento de la historia, y durante el siglo XIX, la producción se hacía dentro de la fábrica. O sea, tú tienes dentro de la fábrica que unos zapatos a lo mejor ya no los hace una sola persona, sino que les digo, el proceso se cinde. Puede que la primera persona hace el corte del cuero. La segunda persona a lo mejor lo corta. La tercera persona le da forma al zapato. La cuarta persona le pega la suela. La quinta lo pinta. Entonces tenemos a 5 personas haciendo un cachito diferente de esta elaboración del zapato, pero todos están en esta fábrica. Entonces, cuando pasa el tiempo, y ya sobre todo en el siglo XX, porque les digo que en realidad estas son tendencias de largo plazo, esto se hace más sofisticada esta división del trabajo. Y ahora, en vez de que dentro de la fábrica se hagan estas diferentes etapas, ya hacia fines del siglo XX y en esto que llevamos del XXI, resulta que la producción se hace a nivel internacional. Entonces, tú la piel la cortas en Costa Rica, estoy inventando, pero digo, invento el ejemplo, pero sí es real la lógica de producción. La piel la cortas en Costa Rica, te cosen el zapato en Tijuana, te lo pintan en no sé, te lo pintan en Estados Unidos y lo venden en Canadá. O sea, la producción hoy día está ya distribuida no dentro de esta fábrica como fue en este momento de la historia, sino que esto evolucionó. Y hoy día la producción ya está como dividida, pero a nivel internacional. Es una cosa impresionante, porque ¿eso qué quiere decir? Que en realidad lo que tenemos en estos momentos es tal avance en las innovaciones y en el transporte y comunicaciones, que ya es mucho más rentable que dividir el proceso productivo entre diferentes países. Y en realidad, ¿qué es lo que lleva hasta estos países? Evidentemente lo que vas a llevar a estos países son procesos que son intensivos en trabajo. Por ejemplo,
Es posible que los pantalones de mezclilla, un pantalón se produzca a lo mejor en los países asiáticos, ¿no? Que es donde producen la ropa. Pero que a lo mejor el pantalón de mezclilla que produciste o que produjeron allí en Asia lo traigan a México y le pongan acá los botones en el norte del país y le pongan las pretinas. Y a veces se hace eso para que en el país haya como un componente de valor agregado nacional y lo puedan meter a lo mejor en el tratado comercial con Estados Unidos, ¿no? O sea, incluso ya entran esos elementos ahora. Ya no nada más es el tema productivo, hay que considerar los tratados comerciales y de dónde vienen las mercancías. Pero aquí empieza todo, muchachos. O sea, esto no es que empiece en los 80s con las políticas neoliberales. No. Lo que uno tiene que entender como economista, y para eso es la clase de historia económica, es que estos procesos que hoy día vivimos de este tremendo consumo que tenemos, esta tremenda capacidad de producción de las fuerzas productivas que tenemos hoy día, esta división internacional de la producción que hoy día tenemos, no surgen en los años, en 1980 con la política neoliberal, no. Este es un tema estructural del modo de producción capitalista que surge a partir de la primera revolución industrial. O sea, desde este momento nosotros ya tenemos como las claves para entender el mundo empresarial y el mundo de la producción. ¿Cuáles son las claves? Esto que acá les decía, las innovaciones. No paran las innovaciones a partir de este momento. Surgen y ya nunca van a parar. Innovaciones en tecnología, organización del trabajo, investigación y desarrollo. Pero además también este tema de cómo es la propia producción. O sea, esta producción que se va a dividir en etapas es una cosa que ya tampoco va a parar. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es cada vez una mayor productividad. Vender los bienes, que la producción de bienes sea cada vez menor, para que podamos ofertar el mejor precio. Y entonces nos puedan comprar de manera masiva los bienes, porque al final el empresario puede invertir en todo esto y hacerlo bien, pero si no vende, no importa todo lo que invierta. El empresario tiene que realizar la ganancia, ¿no? Entonces, bueno, el resultado pues es que llegamos a un trabajo bien monótono donde nada más nos ocupan como mano de obra barata en los países pobres hoy día, y no hay como mucho reto. O sea, en realidad lo que tenemos es que estas decenas de miles de años de experiencia se pierden. Y lo que tenemos con este tema de la fábrica y después de la gran fábrica que después ya va a surgir a principios finales del siglo, principios del 20, es que al artesano se le va a arrebatar el trabajo. O sea, este trabajo que durante siglos tuvieron los artesanos de saber cómo trabajar los materiales, el hierro y las telas y la química y no sé qué, todo eso se le va a arrebatar, este conocimiento. Se le arrebata a la sociedad, se le va a apropiar la fábrica, el productor, el fabricante, y lo que nos van a dejar al grueso de la población es el conocimiento para hacer un cachito del proceso productivo. O sea, en realidad eso lo que nos lleva es que nos dejan en una situación bien vulnerable, porque entonces a uno lo corren de la fábrica y lo único que uno sabía hacer era cortar el patrón de la tela. O sea, nunca supiste hacer una camisa entera, no te enseñaron a hacer unos zapatos enteros. Y entonces, claro, uno en el mercado laboral, con una habilidad para hacer cosas tan limitada, pues evidentemente tu trabajo va a ser muy barato. Sí me doy a entender, ¿está clara la idea de esta consecuencia en el hombre, en el ser humano, pues, hombres y mujeres? ¿O tienen alguna duda, muchachos? Chicos, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Me siguen oyendo? Sí, profesora, todo bien. Ok. Bueno, y luego finalmente, regresando como al siglo XVIII y XIX también, lo que nos habla del autor de las condiciones de trabajo. Lo primero, yo ya les he dicho que en este mundo todo es histórico. Las cosas no siempre han sido como hoy día las tenemos, ¿no? O sea, creo que es una cosa que espero que ya tengan clara. No siempre hemos consumido como el día de hoy, no siempre hemos vestido igual, no siempre ha habido televisión, no siempre ha habido radio, no siempre ha habido la televisión que hoy día conocemos, no siempre ha habido internet, no siempre ha habido como este sistema que tenemos de valores y no siempre las viviendas han sido como hoy día las tenemos. O sea, no siempre hemos tenido el cuarto de baño en un lugar y la recámara en otro y el comedor y la sala en otro y la cocina en otro. No. El mundo de la arquitectura y de los espacios también ha cambiado. En ese sentido, en este momento de la historia tenemos unas viviendas improvisadas que eran como grandes cuartos donde la gente estaba hacinada, vivían todos juntos, ya se los he dicho. E incluso siempre los autores hablan de que había ahí como un tema de inmoralidad por todos los abusos que podía haber a mujeres y niños, incluso otros hombres también, ¿no? Las fábricas son rudimentarias.
en términos de seguridad, higiene y comodidades. No tiene nada de eso, no son seguras, no son higiénicas y no son cómodas. Entonces, en particular en las fábricas textiles, con este polvito o este cosito que van a estar soltando las telas, es una cosa que a la gente la va a enfermar mucho, ¿no? Entonces, bueno. Además, no son fábricas ventiladas. Acuérdense que por ahí de 1750, 1800, pues no hay luz, muchachos. Es una cosa bien interesante porque no hay luz. Entonces, ¿cómo se alumbra? Pues en algunos casos con estas lámparas de aceite, con velas, pero lo cierto también es que la gente tiene que estar trabajando con la luz del sol. Cuando viene la electricidad, no saben qué felices se pusieron todos los productores, porque ya con la electricidad y con la iluminación de las fábricas, entonces ya la gente podía entrar a trabajar como más temprano y salirse mucho más tarde y hacerlo mucho mejor porque ya tenían la luz, ¿no? Pero bueno, la cosa es que acá la manera de iluminar los espacios pues también estaba complicado y era con lámparas. Tenemos a niñas y mujeres empleados en gran escala y por supuesto que les van a pagar menos que a los hombres, entonces por ahí de todas las que nos queremos explicar por qué las mujeres ganamos menos que los hombres todavía hoy día, incluso en los países desarrollados, tampoco es de la política neoliberal para acá. Es que ¿saben qué pasa, chicos? Que a veces todo se le quiere achacar al neoliberalismo. Y yo no lo defiendo. Me parece que el neoliberalismo ha exacerbado este tema de la pobreza y la desigualdad. Eso es definitivo, ¿no? Eso sí, lo tienen que tener muy claro. Sí lo ha exacerbado. Pero lo cierto también es que hay una serie de problemáticas que son históricas y que son estructurales. O sea, si uno quiere encontrar este tema de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, ¿a qué empieza? Desde que las fábricas surgen, o sea, desde que empiezan las relaciones salariales, desde que inician las relaciones salariales, a las mujeres se les paga menos, a los niños ni se diga. O sea, en realidad uno tiene que entender como muy bien, muchachos, el problema para poder resolverlo. Si uno no lo entiende bien y no tiene cuáles son las causas, es más complicado encontrar soluciones adecuadas, ¿no? Bueno, las horas de trabajo son excesivas, ¿no? Niños de 16 a 18 horas y el resto de 14 a 16 horas. Entonces, pues sí se trabajaba mucho. Salarios bajos contra rápido crecimiento de las ganancias, ¿no? Porque, pues, insisto, ya vimos por qué son bajos los salarios, ya se los acabo de decir. Porque es el elemento es el factor productivo en el que podemos bajar más rápido los costos. Tenemos una deplorable situación moral, por lo que ya les decía, no hay ventilación, no hay calefacción, tenemos accidentes y fallecimientos en el trabajo y no tenemos ninguna legislación que obligue al empresario a dar una especie como de retribución o compensación a la gente que se accidenta o a las familias de los trabajadores fallecidos. Y bueno, las condiciones de trabajo en las minas eran completamente deplorables. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos es que cuando el capitalismo se instala con esta revolución industrial y comienza a volverse la manera el modo de producción generalizado, pues estas son las condiciones de trabajo que trae consigo. Lo vamos a ver más adelante, solamente se los voy a adelantar. Lo que va a pasar es que esto que están viendo acá es una cosa que les va a tocar estudiarla a estos economistas que conocemos como clásicos, que son Smith, Ricardo sobre todo, Malthus, ¿no? Tratan de entender estos tremendos cambios que ha habido en el mundo económico, porque están de acuerdo que son tremendos cambios, nada que ver con el mundo feudal. Y entonces los clásicos lo que hacen un poco es entenderlo y entre justificarlo también. O sea, no son muy críticos en realidad. Bueno, de hecho son cero críticos. Mill es el más crítico, pero fuera de mí, de John Stuart Mill, los demás no van a ser críticos. Van a ser como, bueno, pues así es la vida y hay que tener salarios bajos, porque si les damos salarios altos se los van a ir a consumir en vicio y mujeres. Pero ¿qué pasa en realidad? O sea, va a haber como otra escuela de pensamiento que va a estar en este momento también haciendo sus desarrollos, que va a ser el socialismo utópico, que va a estar criticando justamente todo esto, porque, o sea, esto no puede pasar en el mundo, o sea, si ustedes lo leen es terrible. O sea, es terrible lo que está pasando en el mundo y la gente que está escribiendo, hay un sector, les digo, de intelectuales que son los clásicos, que un poco nada más lo escriben y lo describen y lo justifican, la mayor parte. Y quieren entender el porqué, y quieren entender la división del trabajo y no sé qué, y la fábrica. Pero ¿y esto qué? ¿Dónde está la crítica? No la van a encontrar. Pero tienen a los socialistas utópicos que sí lo critican y entonces proponen estas comunas y falansterios. Los principales son Fourier y Saint-Simon. También está Fourier y Owen son los de los falansterios y las comunas. Y luego tienen a otro que se llama Saint-Simon, que es el que va a estar con este movimiento antimáquinas.
antimaquinaria, perdón, antimaquinaria. Pero al final son unas propuestas como más utópicas, como lo dice el propio nombre de la Escuela del Pensamiento Económico. O sea, tratar de hacer comunas y ver cómo se resuelve el tema. Pero también tenemos otra escuela de pensamiento que es el socialismo científico, que es el que hace Carlos Marx con El Capital, que va a escribir hacia 1860, porque en realidad estas condiciones de trabajo van a prevalecer todo el siglo XVIII y casi todo el siglo XIX. Entonces, cuando está escribiendo Marx, esto no ha cambiado. ¿Qué hace Marx con El Capital? Que es un libro que algunos de ustedes aman y otros odian. Pero ya les dije, muchachos, ese libro lo tienen que conocer muy bien. O sea, incluso si alguno de ustedes dice, bueno, ¿y esto por qué demonios no lo enseñan? Yo les quiero decir que los 5 semestres de economía política son la oportunidad que ustedes no pueden desaprovechar, porque son 5 semestres, 2 años y medio de su vida, para que puedan leer El Capital. De verdad, léanlo, entiéndanlo, porque al final Marx en El Capital en ningún momento dice ni comunismo ni socialismo. ¿Qué hace Marx en El Capital? Lo que hace Marx es entender cómo opera el capitalismo. O sea, ¿por qué estas personas tienen estas condiciones de trabajo? ¿Y por qué los que tienen estas ganancias capitalistas, por qué estos capitalistas se quedan con toda la ganancia? ¿Por qué los trabajadores que están trabajando 16 horas de su vida o 14, o los niños que trabajan más todavía, por qué esos se llevan salarios tan bajos? ¿Por qué si producen tanto, nada más les pagan tan poquito de lo que están produciendo? Todo eso lo analiza Marx en su texto, entonces por eso tienen que leerlo, ¿no? Entonces, bueno, al final surge este socialismo científico que está haciendo una crítica a todo esto, y después, ahora sí, vienen otros textos más de Marx, del propio Marx y de otros autores, que proponen el socialismo y comunismo, y lo que dicen es que el capitalismo ha llegado a un desarrollo de las fuerzas productivas tal que ya es posible producir de una manera diferente. Entonces, lo que se quiere es una producción en efecto, o un modo de producción en el que la gente pueda tener un acceso más igualitario a la riqueza que se está produciendo. Porque al final, ¿qué es lo que están haciendo estos trabajadores con estas horas de trabajo excesivas? Están produciendo riqueza. Aquí el tema es quién se queda con esa riqueza. Y lo que hace el capital es explicarles por qué los capitalistas son los que se quedan con la riqueza. O sea, esa es la clave. ¿Por qué estos se quedan con la riqueza que están produciendo de manera excesiva todos, con horas de trabajo excesivas, estos de acá abajo, bueno, estos de acá arriba? Claro, habrá quien les diga, bueno, pues porque el capitalista es el que puso, el que ahorró, ¿no? El que hizo este sacrificio, este costo de oportunidad, y en vez de gastarse su dinero, lo ahorró, y con ese ahorro puso una fábrica. Y entonces, pues por eso le toca la ganancia. Ah, sí, muy bien, está bien, esa puede ser una explicación, pero ¿cómo es que se queda con la ganancia? O sea, ¿qué es lo que pasa en el mundo económico? Que este capitalista se puede quedar con la ganancia de tantos trabajadores que están trabajando tantísimas horas. Por eso yo les recomiendo que sí lean El Capital, no pueden, yo sé que a muchos de ustedes les puede fastidiar, incluso dicen, ay, ¿esto como para qué? Pero muchachos, nosotros como el sector más educado de este país, no podemos estar desperdiciando o más bien despreciando el conocimiento. Y además, como economistas, ese texto del Capital es fundamental en nuestra formación. Bueno, entonces, insisto, regreso, porque además ya va a acabar la clase. Entonces, lo que va a pasar es que van a comenzar a surgir partidos políticos socialistas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a estar diciéndole a la gente, vota por nosotros y vamos a hacer que estas condiciones tan horribles de trabajo cambien, porque necesitamos un mundo más igualitario. Evidentemente aquí todavía no, o sea, incluso el tema de la ciudadanía también es un tema histórico. La gente no siempre ha podido votar, las mujeres no siempre han podido votar. En algún momento de la historia, y lo vamos a ver con la siguiente lectura de Revolución Francesa, incluso la gente que era ciudadana, es decir, los que tenían derecho al voto, nada más eran los privilegiados. Eso también es importante. Entonces acá, llegada la hora ya hacia el siglo XIX, ya más gente puede acudir a las urnas. Entonces lo que están diciendo es que queremos un mundo más igualitario, es lo que dicen los partidos socialistas. La gente comienza a votar por los partidos socialistas cada vez más. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el mundo capitalista? Ah, pues el mundo capitalista lo que va a hacer es decir, no, espérense, nosotros también podemos hacer mejor las cosas. Después de un siglo de estas terribles condiciones de trabajo, parece que las podemos mejorar. Y entonces comienza todo este famoso estado de bienestar, que también lo leemos más adelante. Comienza a surgir el estado de bienestar hacia 1880 en Alemania, perdón. En 1910 se extiende a Gran Bretaña, a partir de los 30 al resto del mundo con el keynesianismo, de los 30 del siglo XX.
Y entonces lo que está haciendo este estado de bienestar justamente es tratar de que todos estos elementos negativos más bien desaparezcan. Pero eso va a ser en el primer mundo, eso también tiene que quedar claro. El primer mundo va a ser el primero que va a estar mejorando o que va a estar regulando las condiciones de trabajo de la población. Pero bueno, pero vamos a tener que pasar como un siglo o siglo y medio para que eso pase. En este momento de la historia tenemos estas condiciones, o sea, durante 150 años, hombres y mujeres de todo el mundo o de una buena parte del mundo se enfrentaron a esto. La pregunta que yo les hago, ¿y en 1750, 1800, dónde estaba el Estado? No, bueno, pues el Estado estaba, para los que piensan que no estaba, pues ¿quién crees que estaba sacando todas estas reglas para disciplinar a los trabajadores? ¿No? O sea, al final del día, el otro tema que también quiero que recordemos y quiero que quede claro, o sea, bueno, son como varios temas que hoy quisiera que quisiéramos como un recuento. El primero es que lo que tenemos el día de hoy, este desarrollo de fuerzas productivas, el tema de la organización del trabajo, la tremenda productividad, la gran capacidad de producción que tenemos, es un tema que surge en estos momentos de la historia. O sea, viene desde acá, desde la revolución industrial. O sea, es como el antecedente. El tema de la competencia de empresas viene también desde acá, ¿no? Y las condiciones de trabajo terribles y los bajos salarios también es desde que las empresas están surgiendo. Ahora bien, el Estado es otro concepto bien importante que va a estar, o sea, porque siempre se piensa que el Estado es un mediador, pero en realidad el Estado más que estar mediando es una institución que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, que en realidad va a estar respaldando esto. Porque al final el Estado ¿de qué vive? De los ingresos que tiene, de los impuestos. ¿Y esos impuestos quién se los va a pagar? Pues evidentemente las empresas y empresarios. Entonces, al final del día esta institución del Estado también va a ser histórica, también va a cambiar, pero siempre va a estar, o sea, va a estar cambiando en realidad en función como de esta evolución del capitalismo. E insisto, son como estas relaciones como muy de largo plazo, muchachos, que es como, bueno, no es una especie, es como este proceso histórico que nos permite entender la realidad y dónde estamos parados el día de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna duda antes de irnos? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Chicos, dudas, comentarios, ¿todo claro? Todo claro. Ok, entonces, ahorita lo que nosotros ya estudiamos hasta el día de hoy es que teníamos un modo de producción feudal que duró como 10 siglos y cambió, o sea, el mundo puede cambiar. Se dieron una serie de cuestiones y el mundo cambió, porque ya no fue suficiente como modo de producción. Y el siguiente modo de producción fue el capitalismo. No llegamos al capitalismo de la nada. Tuvieron que pasar siglos de transformación, siglos para poder abandonar el feudalismo. Esos siglos que constituyen el mercantilismo. El mercantilismo es la época de transición entre feudalismo y capitalismo y fue bien dura y fue bien dolorosa para esas clases dominantes que querían mantenerse como estaban. Ya lo vieron con la lectura de Vargas, fue un estira y afloje todo el tiempo, ¿no? Y ahorita lo que tenemos en realidad, lo que estamos viendo ahorita, es cómo el capitalismo se comienza ya a establecer como el modo de producción dominante. Ya vimos que cambió el mundo económico. Lo primero que va a cambiar es el mundo económico, pero junto con el mundo económico tiene que cambiar el mundo ideológico. Entonces, por eso, porque además esto ocurre más o menos por ahí de 1750, la Revolución Industrial. Lo que vamos a ver la siguiente sesión y lo que vamos a ver las siguientes sesiones son las revoluciones en el mundo más de las ideas. Porque además, si tenemos estos cambios en el mundo económico, o sea, el capitalismo no puede ser compatible con todo esto. En algún momento tiene que cambiar. Porque además aquí también tenemos trabajo esclavo. O sea, no se les olvide. No solamente tenemos estas relaciones asalariadas medio obligatorias. No solamente tenemos eso. También tenemos mucho trabajo esclavo. El trabajo esclavo se va a comenzar a prohibir hasta la segunda, bueno, a lo largo del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad. Entonces, lo que vamos a ver la siguiente sesión es la lectura de Revolución Francesa. Porque el capitalismo de lo que nos está hablando es de la libertad económica. Y la libertad económica tiene que ir de la mano de la libertad política. Y entonces los seres humanos, la Revolución Francesa justamente va a ser el momento de la historia en el que la humanidad va a comenzar a decir, todos somos iguales. Vamos a ver que se van a quedar medio cortos porque pues no vamos a ser todos iguales, ¿no, Anaí? Ya nos contarás la siguiente sesión.
No vamos a ser todos iguales tampoco en la Revolución Francesa. Pero bueno, comienza a cambiar el mundo y sobre todo las ideas liberales comienzan a volverse, bueno, surgen ahí las ideas liberales y a partir de estas ideas liberales producto de la Revolución Francesa es que, por ejemplo, se van a retomar para la independencia de Estados Unidos y se van a retomar también para, no para la de Estados Unidos, perdón, para la de los países latinoamericanos cuando se independicen, ¿no? Se van a retomar todas estas ideas, de liberalismo. Y ahora sí, ya para cerrar, lo único que les quiero recordar también es que la humanidad no ha transitado de manera natural al capitalismo. Lo que hemos tenido desde que el feudalismo se está acabando y acabando y acabando es que estas personas que van a quedar como parte de la clase dominante están empujando a la disciplina del ser humano como trabajador fabril. Eso es bien importante. O sea, no es que la gente en este momento, con estas condiciones de trabajo que estamos viendo, no es que la gente solita decía, ay, si yo quiero trabajar 16 horas diarias por un salario súper chiquito, en una fábrica que no tiene seguridad, higiene y comodidades, y en una fábrica, y además después irme a dormir en una vivienda donde estoy en hacinamiento con otras 50 personas. No, si la gente no hace eso de manera voluntaria, o sea, no es un tema natural que todos fuimos hacia allá corriendo, no. En realidad ustedes tienen a un estado y tienen a una nueva clase dominante que justamente van a ser los capitalistas, que son los que tienen el poder ahora, son los que tienen el ejército, los que tienen la milicia, los que tienen el control de la población y son los que van a estar poniendo como todas estas reglas para que el trabajador se discipline en la fábrica. Son los que van a estar obligando a que se trabaje de esta manera. ¿Por qué? Porque la gente que ya está en las ciudades con estas condiciones de trabajo, o trabaja aquí para conseguir un salario y puede con ese salario comprar lo necesario para su subsistencia, que básicamente va a ser comida, o se muere de hambre. Eso yo no lo veo como muy natural, porque siempre tenemos esta idea de que, ay, la sociedad llegó hasta acá solita, la historia, el devenir. No, la historia no es tan plana. En la historia hay intereses de clase. Y es justamente lo que quiero como que no dejemos de seguir a lo largo de esta clase, ¿no, muchachos? Entonces, bueno, ahora sí lo dejo hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles con la lectura de Revolución Francesa. Por favor, léanla. Al inicio de la clase vamos a hacer una pregunta, esas que hacemos al inicio para checar que leyeron. Y si no leen, pues va a haber controles de lectura. Yo sé que no quieren controles de lectura, entonces, pues lean, muchachos. Que tengan buen día, buen inicio de semana. Gracias, buen día. Gracias, Bye, buen día. muchachos. Buen día, maestra. Nos Hasta vemos luego. ahí.